ver, ok. No te pongas nervioso, tranquilo. Y aquí creo que me estaría viendo. Ok, qué nervios. Nunca usualmente abro una cámara. Pero bueno, empecemos con esto. Si tengo miedo, no sé qué va a pasar. No sé si esto funcione o no funcione. Estaría padre platicar con cualquier persona que vea este video sobre el proceso, sobre afrontar estos miedos, pues simplemente compartir un poquito de mi día a día. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Damián Navarro Vaca, soy un realizador emergente o aspirante a vivir de lo creativo, vivir del arte, vivir de lo que me gusta, de lo que me mueve. Este es el primer reel, el primer video de lo que estaré posteando en este canal a partir de ahora. La meta es que pues podamos hacer una serie de videos de un proceso creativo, de lo que quiero hacer, de lo que quiero alcanzar, de lo que me quiero dedicar. Creo que la razón por la cual me dedico a lo que me dedico y la razón por la cual decidí hacer arte, decidí hacer algo creativo, decidí enfocarme en hacer algo relacionado a lo cinematográfico, va muy de la mano con mi necesidad de expresarme, de crear, especialmente con esta necesidad tan grande que tengo de aspirar a trascender de alguna manera. No desde una manera egoísta ni desde una manera narcisista per se, inclusive a lo mejor dejar alguna emoción, algún pensamiento, algún sentimiento, algo que los haya motivado a levantarse, a ser una mejor persona, a seguir sus sueños, a trabajar por lo que anhelan, dejarse de prejuicios que de repente es difícil, ¿no? Y de repente es complicado. Y sí, tengo miedo, me da temor, es algo desconocido, es algo que nunca he hecho, es algo que también me da un poquito de vergüenza, no estoy acostumbrado a pues hablar a las cámaras, a la nada, a mi celular. También de repente me bloqueo, ¿no? Por ciertas cosas, de repente procrastino por miedo a fracasar, por miedo a no saber cómo hacer las cosas y prefiero hacer otras cosas en lugar de ponerme a hacer lo que tengo que hacer. Decidí hacer este video sin un guión per se, no quería que se sintiera guionizado o artificial. Si bien me puse a escribir un poco sobre de qué quería que tratara este video, sentimientos que tenía al respecto, emociones que quería compartir con ustedes, pero no quería tener una hoja para estar leyendo antes de hacer este video, ni tampoco quería que fuera perfecto, ¿no? Creo que también esa es una de las cosas que aspiro con este proyecto, es tratar de trabajar en contra del perfeccionismo. Creo que de repente es peligroso aspirar a tanto perfeccionismo y aspirar a hacer las cosas cuando uno está listo, cuando uno está completamente preparado, que realmente creo que nunca estamos completamente preparados para hacer las cosas, y que no nos dé miedo mostrar esa parte humana y esa parte que no es dura, que es más sensible a todo, a todos. Creo que nos preocupa mucho lo que los demás piensen de nosotros. Creo que de repente tampoco nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si estamos tomando la vía correcta o no. Parte también de este proyecto pues es para eso, ¿no? Para seguir creando, para seguir haciendo, para motivarme, incentivarme a mí mismo a más allá de solamente sobrellevar estas inseguridades o estos miedos, pues también incentivarme a seguir haciendo, ¿no? Y a seguir estando en marcha, en seguir creando, sin que me importe nada. Es interesante que podamos ver la manera en la que incorporemos pues todas estas diferentes herramientas que tenemos al alcance de nuestras manos hoy en día, como son las cámaras, son las redes sociales, y pues poder tratar de aplicar todo esto que me gusta del cine, todo esto que me gusta del arte, todo esto que me gusta de lo creativo a través de aquí, de este formato. Está padre simplemente salir a hacer las cosas, salir a experimentar y ver qué pasa con las cosas que publicamos. Pero creo que el chiste es seguir intentando, seguir haciendo las cosas, perderle ese miedo. Es simplemente seguir haciendo, seguir creando, quitarle un poco también esa
esa ilusión que podemos llegar a tener de que la vida de tal persona es perfecta por X o Y situación, que las cosas que se hacen siempre funcionan cuando realmente no es así, y que de repente también uno tiene que aprender a pivotear, ¿no? En la vida y tratar de encontrar cuál es tu propio camino, tu propio proceso. Creo que también es otra de las razones por las cuales quiero hacer este proyecto con ustedes, porque he encontrado que si bien mis sueños y mis metas los tengo muy claros y muy conscientes en, pues aquí adentro y aquí adentro también, creo que uno de repente no está de acuerdo con ciertos caminos tradicionales o ciertas formas en las como te dicen que tienes que hacer las cosas. Y creo que también esto es una búsqueda de decir, ¿por qué no puedo conseguir esas cosas de una manera diferente? ¿Por qué no puedo conseguir o llegar a esos puntos de una manera diferente? Poco a poco creo que iremos trabajando el discurso, cómo mejorar el sentirme más cómodo hablándole a la cámara, sentirme más cómodo hablándoles a todos ustedes, sean quienes sean ustedes, sea lo que sea que se dediquen. Más de una persona puede sentirse identificada conmigo y pues esa persona que se siente identificada, esa persona que de repente se sienta perdida, esa persona que de repente se sienta sin un rumbo, que se sienta de repente cansada, a esa persona que de repente se sienta que está dejándose a sí misma, me gustaría que este contenido le pueda servir, ¿no? Que te pueda guiar, que te pueda acompañar, que te pueda inspirar y, insisto, que te pueda motivar a levantarte un día más y seguir trabajando por lo que quieres. Escogí un camino creativo y escogí un camino de expresión libre, de alguna manera, pues justo para vivir de esa misma manera, ¿no? No vivir bajo un paradigma ya impuesto y tener que cumplirlo porque así son las cosas. No, o sea, salir un poco de eso, ¿no? Y salir un poco de ese paradigma. Utilizar todo lo que tal vez he aprendido en esto poco o mucho trayecto que he caminado de manera profesional. Creo que también esa es una de las cosas que me incentiva a hacer este proyecto y los proyectos que estoy trabajando, que ya poco a poco les iré compartiendo antes de que termine este video. Pues pueda también yo invitarlos, o podamos en conjunto invitarnos mutuamente a pensar en estos miedos, ¿no? Creo que no tiene que ser un miedo en específico a alguna cosa racional o irracional, sino qué es ese algo que les da miedo, que los imposibilita hacer las cosas que quieren hacer, ¿no? Ya sea empezar a hacer ese tipo de contenido, renunciar a tu trabajo, alejarte de las personas que no te hacen bien, miedo a estar solo, miedo a dejar a esa persona. No sé, me gustaría que me dejaran por aquí, que me compartieran cuáles son sus miedos, si se sienten igual que yo, si no se sienten igual que yo, y escucharlos, leerlos. Me gustaría que también este se convirtiera en un espacio de comunidad, en un espacio donde podamos sentir la confianza y la seguridad de ser nosotros, de compartir las cosas que nos llenan, de compartir las cosas que nos hacen felices. Por aquí podemos empezar a recorrer este camino juntos y de seguro hay muchas cosas que se me olvidaron decir, muchas cosas que estoy omitiendo y muchas cosas que tal vez ya retomaré en otro video. Creo que también parte importante es quitarme esta necesidad de que todo lo que quería decir y todo lo que quiero hacer lo tenga que hacer perfecto desde este primer video. Y pues no, creo que por alguna razón va a ser una serie de muchos videos, de muchos momentos y muchas situaciones que serán nuevas para mí, que seguiremos explorando juntos. Nada más eso, los dejo por allá, por acá. Espero les guste este contenido, espero lo sigan, espero que empaticen con él, y si no, pues también es válido, ¿no? Voy a seguir haciéndolo, a fin de cuentas, pase lo que pase. No me quiero quedar con las ganas, repito, y lo seguiré haciendo durante todo el proceso que me lleve la vida. Gracias a todos por su tiempo y nos estaremos viendo en la próxima cápsula de este nuevo proyecto.